«¡Tú no sabes quién soy yo!», gritó la madre del millonario levantando la mano. El restaurante entero contuvo el aliento. Pero cuando la humilde camarera abrió la boca, las palabras que salieron hicieron que todos, incluso el hijo, quedaran paralizados de horror. El restaurante La Corona Dorada era el lugar más exclusivo de la ciudad. Sus paredes habían sido testigos de negocios millonarios, compromisos de familias poderosas y secretos que nunca saldrían a la luz. Los candelabros de cristal colgaban del techo como constelaciones artificiales, proyectando una luz dorada sobre manteles de seda y cubiertos de plata que costaban más que el salario mensual de cualquier empleado. Isabel Montenegro caminaba entre las mesas con la bandeja perfectamente equilibrada sobre su mano derecha. Llevaba trabajando en La Corona Dorada desde hacía tiempo, lo suficiente para conocer cada rincón, cada manía de los clientes adinerados, cada humillación que venía con servir a quienes creían que el dinero les daba derecho a pisotear la dignidad ajena. Pero esa noche era diferente. Lo supo desde el momento en que cruzó la puerta de servicio y vio el rostro pálido de Ramiro Fuentes, el gerente. «Viene doña Mercedes», susurró Ramiro con la voz temblorosa de quien anuncia una catástrofe natural. «Con su hijo. Mesa principal. Y escúchame bien, Isabel. Ni una sola equivocación. Ni una». Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Doña Mercedes Villanueva. El nombre solo bastaba para hacer temblar a todo el personal. Era la viuda del legendario empresario Aurelio Villanueva, un hombre que había construido un imperio desde la nada y que había muerto dejando una fortuna incalculable. Pero mientras don Aurelio había sido conocido por su generosidad y humildad, su esposa era exactamente lo opuesto. Doña Mercedes era el terror de cada restaurante, cada tienda, cada lugar donde pusiera un pie. Había hecho llorar a gerentes con décadas de experiencia. Había conseguido que despidieran a empleados por mirarla de manera que ella consideraba inapropiada. Su lengua era más afilada que cualquier cuchillo de la cocina, y su desprecio por quienes consideraba inferiores no conocía límites. Y esa noche, Isabel sería quien la atendiera. Valentina Ríos, su mejor amiga y compañera de trabajo, se acercó con expresión preocupada. «Pedí que me cambiaran la sección, pero Ramiro dijo que no. Dice que tú eres la más profesional, la que mejor aguanta la presión. Lo que quiere decir es que soy la que menos probabilidades tiene de renunciar en medio del servicio». Isabel respondió con una sonrisa amarga. «¿Has escuchado las historias? Dicen que la última vez que vino, hizo que despidieran a 3 meseros en una sola noche. Uno de ellos llevaba años trabajando aquí. Las he escuchado todas, Valentina, pero necesito este trabajo. Mi madre depende de mí. No tengo el lujo de tenerle miedo a nadie». Valentina la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Conocía la situación de Isabel. Sabía que su amiga era el único sostén de su madre Esperanza, una mujer cuya salud había empezado a deteriorarse. Sabía que cada peso que Isabel ganaba iba directo a medicinas, tratamientos y las cuentas interminables que la pobreza acumula. El sonido de la puerta principal abriéndose cortó su conversación. Un silencio extraño cayó sobre el restaurante, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Doña Mercedes Villanueva había llegado. Caminaba como si el suelo debiera sentirse honrado de ser pisado por ella. Su postura era impecable, su mentón elevado en ese ángulo que solo los verdaderamente arrogantes dominan. Cada paso que daba parecía una declaración. «Yo soy superior a todos ustedes, y más vale que lo recuerden». Detrás de ella venía Andrés Villanueva, su único hijo. Era un hombre que había heredado la fortuna de su padre, pero vivía completamente bajo el control de su madre. Los rumores decían que doña Mercedes manejaba cada aspecto de su vida, sus negocios, sus amistades, incluso sus relaciones amorosas. A sus espaldas, muchos lo llamaban el títere del imperio Villanueva. Ramiro prácticamente corrió a recibirlos, su sonrisa tan forzada que parecía dolorosa. «Doña Mercedes, don Andrés, qué honor tenerlos con nosotros esta noche. Su mesa está lista, como siempre». Doña Mercedes no se dignó a mirarlo. Pasó junto a él como si fuera parte del mobiliario. «Espero que esta vez el servicio sea aceptable. La última vez, el vino estaba a una temperatura inaceptable. Tuve que beberlo de todas formas porque aparentemente nadie en este lugar sabe hacer su trabajo correctamente. Le aseguro que esta noche todo será perfecto, doña Mercedes. Nuestra mejor camarera la atenderá personalmente». Los ojos de doña Mercedes finalmente se posaron en Ramiro,
y había algo en esa mirada que habría hecho retroceder a hombres más valientes. Eso espero, por el bien de todos. Se sentaron en la mesa principal, la que ofrecía la mejor vista del restaurante, y más importante, la que permitía a doña Mercedes observar y juzgar a todos los presentes. Andrés se sentó frente a ella, su postura ligeramente encorvada, como alguien acostumbrado a hacerse pequeño. Isabel respiró profundo y caminó hacia la mesa. Con cada paso, sentía el peso de las miradas de sus compañeros. Todos esperaban el desastre. Todos apostaban mentalmente cuánto tiempo pasaría antes de que doña Mercedes encontrara algo que criticar. «Buenas noches». Isabel saludó con voz clara y profesional. «Bienvenidos a la Corona Dorada. Mi nombre es Isabel y seré su camarera esta noche. ¿Puedo comenzar ofreciéndoles algo de beber?» Doña Mercedes la miró de arriba a abajo, con ese escrutinio que solo las personas verdaderamente crueles dominan. Era una mirada diseñada para hacer sentir insignificante a quien la recibiera. Agua mineral, sin gas, temperatura ambiente exacta, no fría, no tibia, y que la botella esté sellada cuando la traigas. No confío en lo que puedan hacer en la cocina. «Por supuesto, señora. Y para mi hijo, un whisky. Del bueno, no esa basura que seguramente sirven a los clientes normales». Isabel mantuvo su compostura, aunque cada palabra de doña Mercedes era como una pequeña aguja clavándose en su dignidad. Enseguida, se retiró hacia el bar, sintiendo la mirada de doña Mercedes quemándole la espalda. Valentina la interceptó a medio camino. «¿Cómo estuvo?» «Como esperaba. Pero puedo manejarlo». «Ten cuidado, Isabel. Esa mujer tiene algo personal contra el mundo entero». Isabel asintió y continuó su camino. Preparó las bebidas con cuidado meticuloso, verificando 3 veces que todo estuviera exactamente como lo había pedido doña Mercedes. El agua mineral, sellada, a temperatura ambiente. El whisky, de la reserva especial que guardaban para ocasiones como esta. Cuando regresó a la mesa, doña Mercedes estaba en medio de una conversación con su hijo. O más bien, un monólogo donde ella hablaba y él asentía. «Es hora de que sientes cabeza, Andrés. Ya hablé con los Mendoza. Su hija Catalina es perfecta para ti. Buena familia, buena educación, y lo más importante, entiende cuál es el lugar de una esposa. Madre, ya hemos hablado de esto. No estoy interesado en Catalina». «No te estoy preguntando si estás interesado. Te estoy informando de lo que va a pasar. Los Villanueva no nos mezclamos con cualquiera. Tu padre cometió ese error una vez, y mira cómo terminó». Isabel, que estaba sirviendo el agua, sintió que su mano temblaba ligeramente. Algo en esas palabras resonó en un lugar profundo de su memoria, un lugar que había mantenido cerrado durante mucho tiempo. «Su agua, señora». «Y su whisky, señor». Doña Mercedes tomó la botella de agua y la examinó como si buscara evidencia de un crimen. «La botella está húmeda». «¿Por qué está húmeda?» «Es la condensación natural del ambiente, señora. La temperatura del restaurante contra la temperatura de la botella. No me des explicaciones científicas como si fuera una ignorante. Quiero otra botella. Seca». «Por supuesto, señora». Isabel tomó la botella y se retiró nuevamente. En la cocina, el chef Máximo Ibarra la observó con simpatía. «¿Doña Mercedes? ¿Quién más? Ánimo, muchacha. Esa mujer ha tratado de destruir a personas mucho más fuertes que tú y yo. Pero aquí seguimos». Isabel agradeció las palabras con una sonrisa breve y regresó con otra botella, esta vez secándola meticulosamente antes de llevarla a la mesa. La cena continuó con un patrón predecible. Doña Mercedes encontraba algo mal en cada plato, en cada servicio, en cada detalle. La sopa estaba demasiado caliente. La ensalada tenía una hoja que no le gustaba. El pan no estaba lo suficientemente crujiente. Isabel manejaba cada queja con profesionalismo, pero podía sentir su paciencia desgastándose como una vela que se consume lentamente. Andrés, por su parte, apenas tocaba su comida. Parecía más interesado en observar a Isabel que en escuchar los interminables monólogos de su madre. Cada vez que ella se acercaba a la mesa, sus ojos la seguían con una intensidad que ella no sabía cómo interpretar. «Andrés, deja de mirar a la servidumbre». Doña Mercedes cortó el aire con sus palabras. «Es de muy mal gusto». «No estaba mirando a nadie, madre». «No me mientas. Te conozco mejor que nadie. Y te advierto, ni se te ocurra.
Estas personas son para servirnos, no para mezclarnos con ellas. Isabel, que estaba retirando los platos del primer curso, sintió el golpe de esas palabras. Servidumbre. Estas personas, como si no fueran humanos, como si no tuvieran sueños, familias, dignidad. Pero se tragó su orgullo como había aprendido a hacer, por su madre, por las cuentas, por sobrevivir. El momento crítico llegó con el postre. Isabel traía el plato especial de la casa, un elaborado trabajo de repostería que el chef Máximo había preparado con especial cuidado, sabiendo quién lo comería. Era perfecto en todos los sentidos. Una pequeña obra de arte culinaria. Pero cuando lo colocó frente a doña Mercedes, la mujer ni siquiera lo miró. No pedí esto. Es el postre especial de la casa, señora. Cortesía del chef. ¿Acaso me viste cara de que necesito cortesías? ¿Crees que no puedo pagar mi propio postre? No, señora. Por supuesto que no. Solo es una tradición del restaurante para nuestros clientes más distinguidos. Doña Mercedes empujó el plato con un gesto de desprecio. El movimiento fue tan brusco que el postre se deslizó por la mesa, cayendo al suelo y rompiéndose en pedazos frente a varios comensales que observaban horrorizados. «Llévate esta basura y tráeme la carta de postres. Yo decidiré qué quiero comer». Isabel se agachó para recoger los restos del plato, sintiendo las miradas de todo el restaurante sobre ella. La humillación quemaba en su pecho, pero mantuvo el rostro sereno. «Enseguida, señora». Pero mientras recogía los fragmentos de porcelana y crema esparcidos por el suelo, algo cayó de su bolsillo. Un objeto pequeño que rodó hasta detenerse junto al pie de doña Mercedes. Era una fotografía antigua, desgastada por el tiempo, que Isabel siempre llevaba consigo. Doña Mercedes la recogió antes de que Isabel pudiera reaccionar, y cuando sus ojos se posaron en la imagen, todo el color drenó de su rostro. «¿De dónde sacaste esto?». Su voz había cambiado completamente. Ya no era autoritaria, era algo más, algo que sonaba peligrosamente cercano al miedo. «Es mía, señora. Por favor, devuélvamela». «¿De dónde sacaste esta fotografía?». Doña Mercedes se puso de pie, su mano temblando mientras sostenía la imagen. «Contéstame». Andrés, confundido, intentó ver qué había en la foto que había alterado tanto a su madre. «Madre, ¿qué sucede?». «No te metas, Andrés». Todo el restaurante había quedado en silencio. Los comensales, el personal, incluso la música de fondo parecía haberse detenido. Isabel se incorporó lentamente, sus ojos encontrándose con los de doña Mercedes. Y en ese momento, algo cambió en su expresión. El profesionalismo desapareció, la sumisión se evaporó. Lo que quedó fue algo que nadie esperaba ver en el rostro de una simple camarera: determinación. «Esa fotografía», dijo Isabel con voz clara que resonó en el silencio del restaurante, «perteneció a mi madre. Y el hombre que aparece en ella, junto a una mujer que se parece mucho a usted, doña Mercedes, es el mismo hombre cuyo retrato cuelga en el vestíbulo de este restaurante». Todos los ojos se dirigieron al vestíbulo, donde un elegante retrato de don Aurelio Villanueva presidía la entrada. «Así que dígame usted, señora», Isabel continuó, su voz ganando fuerza, «¿por qué mi madre tiene una fotografía del difunto esposo de usted, tomada mucho antes de que usted apareciera en su vida?» El silencio que siguió fue absoluto. Doña Mercedes, por primera vez en su vida, no tenía palabras, y Andrés Villanueva miraba a la camarera como si la estuviera viendo por primera vez. El silencio en la corona dorada era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los comensales habían dejado de comer, los camareros habían dejado de moverse, e incluso el aire parecía haberse detenido, esperando lo que vendría a continuación. Doña Mercedes Villanueva sostenía la fotografía con manos que no podían ocultar su temblor. Sus ojos, normalmente tan fríos y calculadores, ahora mostraban algo que ninguno de los presentes había visto jamás en ella: vulnerabilidad. «¿Dónde conseguiste esto?». Su voz salió como un susurro ronco, despojada de toda la autoridad que la caracterizaba. «¿Quién te envió?». Isabel no retrocedió. Algo había despertado dentro de ella, algo que había mantenido dormido durante toda su vida por miedo, por supervivencia, por las constantes advertencias de su madre de nunca, jamás, hacer preguntas sobre el pasado. «Nadie me envió. Esa fotografía ha estado en mi familia desde antes de que yo naciera. Mi madre la guardaba en una caja junto con otras cosas, cosas que nunca me dejó ver completamente.
«Mientes». Doña Mercedes levantó la voz, pero había desesperación en su tono. «Esto es una trampa. Alguien te puso aquí para extorsionarnos. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto te pagaron para hacer esto?» «Madre, por favor, cálmate». Andrés se había puesto de pie, su rostro mostrando una confusión profunda. «¿Qué está pasando? ¿Por qué una simple foto te pone así? Tú no entiendes nada». Doña Mercedes giró hacia su hijo con una ferocidad que lo hizo retroceder. «Nunca has entendido nada». Ramiro Fuentes, el gerente, finalmente encontró el coraje para intervenir. Se acercó con pasos cautelosos, como quien se aproxima a un animal herido. «Quizás sería mejor continuar esta conversación en privado. Tenemos un salón reservado donde podrían...» «No me digas lo que tengo que hacer». Doña Mercedes prácticamente escupió las palabras. «Tú», señaló a Isabel con un dedo acusador. «Tú y yo vamos a hablar, ahora, en privado». «No tengo nada que hablar con usted en privado», Isabel respondió sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Lo que tenga que decir puede decirlo aquí mismo». «¿Te atreves a desafiarme? ¿Una simple mesera?» «No soy una simple mesera, señora. Soy una mujer que trabaja honradamente para mantener a su familia, y merezco el mismo respeto que cualquier persona en este restaurante». Un murmullo recorrió la sala. Nadie, absolutamente nadie, le hablaba así a doña Mercedes Villanueva. La mujer había destruido carreras, arruinado negocios, convertido vidas en pesadillas por ofensas mucho menores. Pero Isabel ya no tenía miedo, o quizás el miedo seguía ahí, pero algo más fuerte lo había superado. La necesidad de saber, la necesidad de entender por qué su madre guardaba aquella fotografía como si fuera el tesoro más preciado del mundo. La necesidad de descubrir qué secreto había marcado su vida sin que ella lo supiera. Doña Mercedes dio un paso hacia Isabel, acortando la distancia entre ellas. Su rostro estaba tan cerca que Isabel podía ver las pequeñas arrugas que el maquillaje intentaba ocultar, los años de amargura grabados en cada línea de expresión. «No sabes con quién te estás metiendo, niña», siseó doña Mercedes. «Puedo destruirte. Puedo hacer que nunca vuelvas a trabajar en ningún lugar de esta ciudad. Puedo convertir tu vida y la de tu madre en un infierno del que nunca podrán escapar». «¿Por qué?» Isabel no parpadeó. «Por una foto vieja. ¿Qué hay en esa imagen que le da tanto miedo?» La mano de doña Mercedes se levantó en el aire. El gesto fue tan rápido, tan instintivo, que nadie tuvo tiempo de reaccionar. Pero antes de que pudiera completar el movimiento, otra mano la detuvo. Era Andrés. «Suficiente, madre». Doña Mercedes miró a su hijo como si no lo reconociera. «¿Qué estás haciendo?» «Lo que debía hacer hace mucho tiempo. Detenerte. ¿Te atreves a...?» «Sí, me atrevo. Porque esto ha ido demasiado lejos. Toda mi vida te he visto tratar a las personas como si fueran basura. Toda mi vida te he visto usar el dinero y el poder para humillar, para destruir, para controlar. Y toda mi vida me he quedado callado porque era más fácil que enfrentarte». Andrés soltó el brazo de su madre y se giró hacia Isabel. Había algo diferente en sus ojos, algo que parecía genuino arrepentimiento. «Lo siento, por cómo te ha tratado, por cómo nos hemos comportado. Nadie merece esto». Isabel no supo qué responder. No esperaba que el hijo de doña Mercedes, el hombre que todos describían como un títere sin voluntad propia, fuera quien detuviera a su madre. «Andrés, no sabes lo que estás haciendo». Doña Mercedes había recuperado algo de su compostura, pero su voz tenía un tono de advertencia. «Esa chica y su madre son peligrosas. Son una amenaza para todo lo que tu padre construyó». «¿Mi padre?» Andrés miró la fotografía que su madre aún sostenía. «Déjame ver eso». «No». «Madre, déjame ver la foto». «He dicho que no». Pero Andrés fue más rápido. Tomó la fotografía de las manos de su madre antes de que ella pudiera reaccionar. Y cuando sus ojos se posaron en la imagen, su rostro palideció. Esto es mi padre. Joven, mucho más joven de lo que yo lo conocí. Y esta mujer junto a él. No eres tú, madre. Andrés, escúchame. ¿Quién es ella?» Andrés señaló a la mujer en la fotografía. «¿Quién es esta mujer que está abrazando a mi padre como si fuera el amor de su vida?» Doña Mercedes cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había algo parecido a la derrota en su expresión. Nadie. Era nadie. «Es mi madre». Todas las miradas se volvieron hacia Isabel. Ella misma parecía sorprendida de haber pronunciado esas palabras en voz alta. «La mujer en esa fotografía es mi madre».
Esperanza Moreno. Y si la expresión en el rostro de don Aurelio significa algo, él la amaba. La amaba de verdad. Doña Mercedes soltó una risa amarga que sonó más como un sollozo. Amor. Qué palabra tan estúpida. El amor no construye imperios. El amor no mantiene fortunas. El amor es una debilidad que los pobres se inventaron para consolarse de no tener nada. Entonces, ¿es verdad? Andrés miraba a su madre con ojos que pedían desesperadamente una explicación. ¿Mi padre amó a otra mujer antes que a ti? No antes que a mí. Durante. Y después. Aurelio nunca dejó de amarla, aunque ella tomó decisiones que los separaron. ¿Qué decisiones? Isabel se acercó un paso, hambrienta de respuestas. ¿Qué pasó entre ellos? ¿Por qué mi madre nunca habla de esto? ¿Por qué guarda esa foto escondida como si fuera evidencia de un crimen? Porque lo es. Doña Mercedes escupió las palabras. Lo que tu madre hizo fue un crimen. Un crimen contra mi familia. Un crimen contra mi matrimonio. Un crimen que me costó la felicidad de toda una vida. Mi madre es la mujer más honesta que conozco. Ella jamás... Tu madre era la empleada doméstica de la familia Villanueva. Doña Mercedes interrumpió con veneno en la voz. Una sirvienta que se atrevió a levantar los ojos hacia el hijo del patrón. Una oportunista que sedujo a Aurelio cuando él era joven e ingenuo, llenándole la cabeza de promesas de amor eterno. Eso es mentira, es la verdad. Y cuando la familia de Aurelio descubrió lo que estaba pasando, hicieron lo que cualquier familia respetable haría. La despidieron, la sacaron de sus vidas, y le pagaron una suma considerable para que desapareciera y nunca volviera a contactar a Aurelio. El mundo de Isabel se tambaleó. Su madre había trabajado para los Villanueva. ¿Había sido despedida y pagada para desaparecer? ¿Por qué nunca le había contado nada de esto? No le creo, dijo Isabel, aunque su voz había perdido algo de su convicción anterior. Mi madre tiene sus razones para no hablar del pasado, pero ella no es ninguna oportunista. Créelo o no, esa es la verdad. Tu madre aceptó el dinero y se fue. Y Aurelio, destrozado, eventualmente accedió a casarse conmigo. Un matrimonio arreglado por nuestras familias, como correspondía a personas de nuestra posición. Yo le di un heredero. Yo mantuve las apariencias. Yo construí a su lado el imperio que él soñaba. Pero él nunca la olvidó. Andrés habló suavemente, más para sí mismo que para los demás. Por eso siempre estaba triste. Por eso nunca parecía completamente presente, ni siquiera en los mejores momentos. Siempre pensé que era por el trabajo, por las preocupaciones, pero era por ella. Tu padre te adoraba. Doña Mercedes giró hacia su hijo con desesperación. Todo lo que hizo, lo hizo por ti, por tu futuro, por el futuro de nuestra familia. ¿Y qué hay de su felicidad, madre? ¿Alguna vez pensaste en eso? El silencio que siguió fue devastador. Doña Mercedes parecía envejecer ante los ojos de todos, como si la máscara que había mantenido durante décadas finalmente se estuviera resquebrajando. Hice lo que tenía que hacer, susurró. Siempre hice lo que tenía que hacer. Isabel observaba la escena sintiendo que el suelo bajo sus pies ya no era sólido. Todo lo que creía saber sobre su vida, sobre su madre, sobre su propia historia, se desmoronaba como un castillo de arena ante la marea. Necesito hablar con mi madre, dijo finalmente. Necesito escuchar su versión. Tu madre no te dirá nada. Doña Mercedes recuperó algo de su frialdad habitual. Le pagamos bien para que mantuviera la boca cerrada. Y ella aceptó. ¿Le pagaron? ¿Recientemente? Doña Mercedes no respondió, pero su silencio fue suficiente respuesta. ¿Cuándo? Isabel insistió. ¿Cuándo le pagaron a mi madre para mantenerla callada? No es asunto tuyo. Es completamente asunto mío. Es mi vida. Es mi historia. Tengo derecho a saber. Ramiro Fuentes, que había permanecido como una estatua durante todo el intercambio, finalmente se acercó. Isabel, quizás deberías tomarte el resto de la noche libre. Yo me encargo de... No, Isabel lo interrumpió. No voy a irme hasta que tenga respuestas. Entonces quizás yo debería irme. Doña Mercedes recogió su bolso con movimientos rígidos. Andrés, nos vamos. No, madre. Yo me quedo. ¿Disculpa? Dije que me quedo. Esta historia también es sobre mi padre, y merezco saber la verdad tanto como ella. Doña Mercedes miró a su hijo como si lo viera por primera vez. Había algo en sus ojos que podría haber sido dolor, o quizás solo decepción.
Estás cometiendo un error, Andrés. Un error que te costará muy caro. Quizás, pero es mi error. Y ya estoy cansado de vivir mi vida según tus decisiones. Sin decir otra palabra, doña Mercedes Villanueva caminó hacia la salida. Los comensales apartaban la mirada a su paso, nadie queriendo ser objeto de su furia. Cuando las puertas del restaurante se cerraron detrás de ella, fue como si todos hubieran estado conteniendo la respiración y finalmente pudieran exhalar. Andrés se volvió hacia Isabel. Lo siento, por todo, por cómo te trató, por los secretos, por todo. ¿Por qué te quedaste? Isabel preguntó con genuina curiosidad. Podrías haber seguido a tu madre y olvidarte de todo esto, porque toda mi vida he tenido la sensación de que algo faltaba, de que había una pieza del rompecabezas que nunca encontré. Y creo que tú, o tu madre, podrían tener esa pieza. Valentina se acercó cautelosamente, tocando el brazo de Isabel. Amiga, ¿estás bien? No lo sé. Isabel respondió honestamente. No sé nada en este momento. El chef Máximo Ibarra apareció desde la cocina, su rostro mostrando una mezcla de preocupación y algo más. Algo que parecía reconocimiento. Isabel, dijo el chef con voz extrañamente tensa, hay algo que necesitas saber. Algo que debí decirte hace mucho tiempo. ¿Chef? ¿De qué está hablando? Yo conocí a tu madre. Hace muchos años, cuando ambos éramos jóvenes. Trabajamos juntos en la casa de los Villanueva. Y sé exactamente lo que pasó entre ella y don Aurelio. Sé la verdad que doña Mercedes ha ocultado durante décadas. El corazón de Isabel latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. ¿Qué verdad? Máximo miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más pudiera escuchar lo que estaba a punto de decir. Luego se inclinó hacia Isabel y susurró, «Doña Mercedes no te contó toda la historia. Tu madre no aceptó dinero para desaparecer. Tu madre huyó para proteger algo. Algo que doña Mercedes y su familia habrían hecho cualquier cosa por destruir. ¿Proteger qué?» Los ojos del chef Máximo se llenaron de lágrimas mientras pronunciaba las palabras que cambiarían todo. «A ti, Isabel. Tu madre huyó para protegerte a ti, porque tú no eres solo la hija de Esperanza Moreno. Tú eres la hija de Aurelio Villanueva, la heredera legítima del imperio que doña Mercedes ha controlado durante todos estos años. El mundo dejó de existir por un momento. Isabel sintió que sus rodillas cedían, y si no fuera porque Valentina y Andrés la sostuvieron, habría caído al suelo. Andrés la miraba con ojos que reflejaban el mismo shock que ella sentía. Porque si lo que el chef decía era verdad, entonces Isabel no era solo una camarera que había enfrentado a una mujer poderosa, era su hermana, y todo lo que creían saber sobre la familia Villanueva estaba a punto de derrumbarse. El trayecto desde la Corona Dorada hasta el pequeño departamento donde Isabel vivía con su madre fue el más largo de su vida. Andrés había insistido en llevarla en su auto, y ella había aceptado porque sus piernas todavía temblaban demasiado para caminar. El chef Máximo les había dado su número de teléfono antes de que se fueran, prometiendo contarles todo lo que sabía en un lugar más privado. Pero primero, Isabel necesitaba ver a su madre. Necesitaba escuchar de sus propios labios si lo que acababa de descubrir era verdad. Valentina se había ofrecido a acompañarla, pero Isabel le pidió que se quedara. Esto era algo que tenía que hacer sola. Bueno, casi sola. «Puedo esperarte afuera si prefieres», dijo Andrés mientras estacionaba frente al edificio modesto donde Isabel había crecido. «No. Si lo que el chef Máximo dijo es verdad, esto también te afecta a ti. Mereces escuchar la historia completa». Andrés asintió. Su rostro reflejaba la misma confusión que ella sentía. Hacía apenas unas horas. Él era el heredero único de un imperio. Ahora, potencialmente tenía una hermana que había estado sirviendo mesas mientras él vivía rodeado de lujos. Subieron las escaleras en silencio. El edificio era viejo, con paredes que necesitaban pintura y una iluminación que dejaba mucho que desear. Isabel notó cómo Andrés observaba todo sin decir nada, probablemente comparándolo mentalmente con la mansión donde él había crecido. «No es mucho», dijo Isabel, sintiéndose repentinamente consciente de la pobreza que la rodeaba. «Pero es nuestro hogar. No tienes que justificarte», Andrés respondió suavemente. «Un hogar no se mide por su tamaño». Llegaron a la puerta del departamento.
Isabel respiró profundo antes de insertar la llave. No sabía qué iba a encontrar del otro lado. No sabía cómo reaccionaría su madre. No sabía si estaba lista para escuchar verdades que habían permanecido enterradas durante toda su vida. La puerta se abrió. El departamento era pequeño pero impecablemente limpio. Había flores frescas en un jarrón sobre la mesa, cortinas hechas a mano en las ventanas y fotografías familiares en cada superficie disponible. Era un hogar humilde, pero lleno de amor. Esperanza Moreno estaba sentada en el sofá, con un chal sobre los hombros y una taza de té en las manos. Al ver a Isabel entrar acompañada de un hombre desconocido, sus ojos se abrieron con sorpresa. «Mija, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste tan temprano? ¿Quién es él?». Pero entonces, su mirada se posó en el rostro de Andrés, y la taza de té se deslizó de sus manos, rompiéndose contra el suelo en 1000 pedazos. «No puede ser», susurró Esperanza, llevándose una mano temblorosa al pecho. «Aurelio». «No soy Aurelio, señora». Andrés dio un paso adelante. «Soy su hijo, Andrés Villanueva». Esperanza se puso de pie con dificultad, sus ojos llenándose de lágrimas mientras estudiaba cada rasgo del rostro de Andrés. «Eres idéntico a él, idéntico a como era cuando lo conocí. Los mismos ojos, la misma manera de pararte, la misma... Mamá». Isabel interrumpió con voz firme. «Necesitamos hablar». Esperanza finalmente apartó la mirada de Andrés y la dirigió hacia su hija. Y en ese momento, algo cambió en su expresión. Era como si hubiera estado esperando este momento toda su vida, temiéndolo y deseándolo al mismo tiempo. «Ya lo sabes, ¿verdad?». No era una pregunta. «Sé parte. Sé que trabajaste para la familia Villanueva. Sé que tuviste una relación con don Aurelio. Y sé lo que el chef Máximo me dijo esta noche». Esperanza cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Máximo, después de todos estos años, todavía guarda los secretos. ¿Es verdad, mamá?». Isabel se acercó a su madre, tomando sus manos entre las suyas. «¿Es verdad que don Aurelio era mi padre?». El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Esperanza miraba a su hija con una mezcla de amor, culpa y algo parecido al alivio. «Sí, mija, es verdad. Aurelio Villanueva fue el amor de mi vida. Y tú eres el fruto de ese amor». Isabel sintió que las piernas le fallaban. Aunque ya lo sabía, escucharlo de labios de su madre era completamente diferente. Era real. Era definitivo. Era la verdad que había cambiado su identidad para siempre. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». La voz de Isabel se quebró. «Toda mi vida te pregunté por mi padre, y siempre dijiste que era un hombre que nos abandonó. ¿Por qué me mentiste?». «Para protegerte». Esperanza sollozó. «Todo lo que hice fue para protegerte». «¿Protegerme de qué?». Esperanza miró a Andrés, quien permanecía de pie cerca de la puerta, claramente sin saber si debía quedarse o irse. «Quédate, muchacho. Mereces escuchar esto tanto como mi hija. Siéntense, por favor. Esta historia es larga, y estoy cansada de cargar con ella sola». Se sentaron en el pequeño sofá, Isabel entre su madre y Andrés. Esperanza respiró profundo antes de comenzar a hablar, como quien se prepara para vaciar una herida que ha infectado por demasiado tiempo. «Yo tenía poco más de 20 años cuando empecé a trabajar en la casa de los Villanueva. Era una muchacha del campo, sin educación, sin conexiones, sin nada más que mis manos dispuestas a trabajar. Me contrataron como empleada doméstica y me asignaron las tareas más pesadas: limpiar, lavar, cocinar para el personal de servicio». Su voz adquirió un tono distante, como si estuviera viajando en el tiempo. Aurelio era diferente a cualquier hombre rico que hubiera conocido. No me miraba como si fuera invisible. No me trataba como si fuera menos que él. Siempre me saludaba por mi nombre, me preguntaba cómo estaba, se interesaba genuinamente por mi vida. ¿Y se enamoraron?». Isabel preguntó suavemente. «No fue inmediato. Al principio, yo mantenía mi distancia. Sabía cuál era mi lugar. Sabía que un hombre como él y una mujer como yo no podían tener futuro juntos. Pero Aurelio era persistente. Me buscaba para conversar. Me traía libros porque sabía que me gustaba leer. Me hacía reír cuando nadie más podía». Esperanza sonrió a través de sus lágrimas, perdida en recuerdos de un tiempo más feliz. «Un día me encontró llorando en la cocina. Mi madre había enfermado y yo no tenía dinero para sus medicinas. Aurelio no dijo nada.
Simplemente tomó mi mano y me llevó a una farmacia. Pagó todo. Y cuando le pregunté cómo podía pagarle, me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Qué te dijo? Andrés preguntó, su voz apenas un susurro. Me dijo, el amor no se paga, Esperanza. Se comparte. Y entonces supe que estaba perdida, que lo amaba más de lo que jamás había amado a nadie. ¿Y él te amaba a ti? Con todo su corazón. Me lo decía todos los días. Hacíamos planes, ¿sabes? Planes locos, imposibles. Él quería dejar todo atrás. Empezar de nuevo en un lugar donde nadie nos conociera. Donde pudiéramos ser simplemente Aurelio y Esperanza, sin apellidos que nos separaran. Entonces, ¿qué pasó? Isabel necesitaba entender. Si se amaban tanto, ¿por qué terminaron separados? La expresión de Esperanza se oscureció. Mercedes. El nombre cayó como una piedra en un estanque, creando ondas de tensión en el pequeño departamento. Mercedes Villanueva no era esposa de Aurelio en ese entonces. Era la prometida elegida por su familia. Un matrimonio arreglado entre dos familias poderosas para consolidar negocios y fortunas. Aurelio la conocía apenas, y ciertamente no la amaba. Pero se casó con ella. Andrés dijo, su voz teñida de amargura. No por elección. Cuando la familia de Aurelio descubrió nuestra relación, el escándalo fue terrible. Su padre amenazó con desheredarlo, con destruir su reputación, con arruinar la vida de cualquiera que lo ayudara. Y luego descubrieron que yo estaba embarazada. Isabel sintió que su corazón se detenía. Embarazada de mí. Sí, mija. De ti. Mi mayor bendición y, en ese momento, mi mayor problema. ¿Qué hicieron? La voz de Isabel temblaba. La familia de Aurelio me ofreció dinero. Mucho dinero. Para que desapareciera. Para que guardara silencio. Para que no tuviera al bebé. El horror se reflejó en los rostros de Isabel y Andrés. Me negué, por supuesto. Esperanza continuó. Jamás habría hecho algo así. Tú eras parte de Aurelio y mía. Eras amor convertido en vida. ¿Cómo podría destruir eso? ¿Y Aurelio? ¿Qué dijo él? Aurelio quería luchar. Quería enfrentar a su familia, renunciar a todo, huir conmigo. Pero yo no podía permitirlo. Si él abandonaba todo por mí, su familia habría hecho de nuestras vidas un infierno. Habrían usado todo su poder para destruirnos. Y yo no quería que el padre de mi hija viviera odiando lo que había sacrificado por nosotras. Las lágrimas caían ahora sin control por el rostro de Esperanza. Así que tomé una decisión. La decisión más difícil de mi vida. Le dije a Aurelio que ya no lo amaba. Le dije que había aceptado el dinero de su familia. Le dije que me iba y que no quería volver a verlo nunca. Mamá, Isabel sollozó. Le rompí el corazón para salvarlo. Para salvarte a ti. Porque si él hubiera sabido la verdad, habría luchado hasta destruirse. Y su familia habría venido por nosotras con toda su fuerza. ¿Él nunca supo de mí? Isabel preguntó con voz rota. ¿Mi padre nunca supo que yo existía? Esperanza negó con la cabeza. Le dije que había perdido el embarazo, que no había ningún bebé, y él me creyó. Porque ¿por qué mentiría sobre algo así? Todos estos años. Andrés habló lentamente, procesando cada palabra. Mi padre vivió creyendo que el amor de su vida lo había abandonado y que su bebé había muerto. ¿Tienes idea de lo que eso le hizo? Lo sé. Esperanza lloró. Lo sé porque me hizo lo mismo a mí. No hay un solo día que no piense en él. No hay una sola noche que no sueñe con lo que podría haber sido. ¿Por qué no le dijiste la verdad después? Isabel preguntó. Cuando las cosas se calmaron, cuando yo crecí, ¿por qué no lo buscaste? Porque Mercedes me encontró primero. El silencio que siguió fue absoluto. Unos años después de que naciste, Mercedes vino a verme. No sé cómo me encontró, pero lo hizo. Me dijo que sabía de ti, que sabía que Aurelio era tu padre. Y me advirtió que si alguna vez intentaba acercarme a él o reclamar algo para ti, destruiría mi vida y te haría daño a ti. ¿Te amenazó? Me mostró lo que podía hacer. Tenía fotos de ti, Isabel. Fotos de ti jugando en el parque. Fotos de ti saliendo de la escuela. Quería que supiera que podía llegar a ti cuando quisiera, que no había lugar donde pudiéramos escondernos de ella. Isabel sintió una ira fría crecer en su pecho. Todo este tiempo, Mercedes Villanueva había sabido de ella. Había sabido que existía una heredera legítima del Imperio Villanueva. Y en lugar de hacer lo correcto, había dedicado años a asegurarse de que esa heredera viviera en la pobreza
mientras ella disfrutaba de una fortuna que no le pertenecía. «Hay más», Esperanza dijo con voz temblorosa. «Algo que nadie sabe. Algo que he guardado durante años esperando el momento adecuado». «¿Qué cosa, mamá?». Esperanza se levantó con dificultad y caminó hacia su habitación. Regresó momentos después con una caja de madera vieja, cubierta de polvo y claramente guardada durante mucho tiempo. Cuando me fui de la casa de los Villanueva, Aurelio logró verme una última vez. Me dio esto. Me dijo que lo guardara, que algún día lo necesitaría. Abrió la caja. Dentro había documentos amarillentos, más fotografías, y algo que hizo que los ojos de Andrés se abrieran enormemente. Un sobre sellado, con el emblema de la familia Villanueva. Nunca lo abrí, Esperanza confesó. Aurelio me pidió que no lo hiciera a menos que fuera absolutamente necesario. Creo que ha llegado ese momento. Con manos temblorosas, Isabel tomó el sobre. Estaba dirigido a ella, aunque obviamente había sido escrito antes de que naciera. La tinta estaba desvanecida, pero el nombre era claro. «Para mi hija». «Ábrelo», Andrés dijo con voz ronca. «Necesitamos saber qué dice». Isabel rompió el sello y extrajo una carta escrita a mano. La letra era elegante, cuidadosa, claramente de alguien educado. Comenzó a leer en voz alta, y con cada palabra, el mundo tal como lo conocían se transformaba para siempre. «A mi hija, cuyo nombre no conozco, pero cuya existencia siento en mi corazón. Si estás leyendo esta carta, significa que algo me ha pasado, y que tu madre ha decidido que es hora de que conozcas la verdad. Quiero que sepas que te amé desde el momento en que supe que existías, aunque me dijeron que te había perdido, pero yo nunca lo creí. No sé cómo explicarlo, pero algo dentro de mí siempre supo que estabas viva, que tu madre me mintió para protegernos a todos. Y aunque esa mentira me causó un dolor indescriptible, la entiendo, la perdono, porque el amor verdadero a veces requiere sacrificios imposibles. Dentro de esta caja encontrarás documentos que prueban quién eres. Un certificado de nacimiento que logré obtener en secreto. Fotografías de tu madre y mía juntos. Y algo más importante, una copia de mi testamento original, el que escribí antes de que mi familia me obligara a cambiarlo. En ese testamento, te reconozco como mi heredera. Te dejo la mitad de todo lo que poseo, porque es lo justo, porque es tu derecho de nacimiento, porque eres mi sangre aunque el mundo no lo sepa. Mi familia intentará destruir estos documentos si los encuentran. Por eso se los di a tu madre. Por eso confié en ella para proteger tu futuro. Si alguna vez dudas de quién eres, recuerda esto. Eres mi hija. Eres fuerte porque vienes de dos personas que se amaron contra todas las probabilidades. Y mereces todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Te amo, aunque nunca te conocí. Tu padre, Aurelio Villanueva. El silencio que siguió a la lectura fue sagrado. Isabel lloraba sosteniendo la carta contra su pecho. Esperanza sollozaba en el sofá, y Andrés miraba al vacío, procesando el hecho de que su padre había sabido. Había sospechado siempre, y había dejado preparado todo para el día en que la verdad saliera a la luz. Hay un testamento, Andrés finalmente habló. Un testamento legal que te reconoce como heredera. Eso significa... Isabel no podía terminar la frase. Significa que mi madre ha estado administrando una fortuna que legalmente te pertenece en parte. Significa que todo lo que creíamos saber sobre nuestra familia era una mentira. Y significa que esta historia está muy lejos de terminar. En ese momento, el teléfono de Andrés sonó. Era un mensaje de texto de un número que no reconocía. Sé lo que tienen. Sé lo que planean. Si quieren sobrevivir, deberían saber que Mercedes ya contrató a Lorena Pacheco. La guerra acaba de comenzar. Andrés mostró el mensaje a Isabel y Esperanza. ¿Quién es Lorena Pacheco?, Isabel preguntó. La abogada más despiadada de la ciudad. Andrés respondió con expresión sombría. Y la persona que ha hecho desaparecer problemas legales de mi familia durante décadas. La carta de Aurelio era una bomba, pero Mercedes Villanueva estaba preparando su contraataque, y la verdadera batalla apenas comenzaba. Las horas que siguieron a la revelación fueron las más intensas que Isabel había vivido. No durmió. Ninguno de ellos lo hizo. Esperanza preparó café mientras Isabel y Andrés revisaban cada documento de la caja, tratando de armar el rompecabezas que Aurelio había dejado atrás. El testamento era real.
Llevaba sellos notariales, firmas de testigos y una fecha que indicaba que había sido redactado meses antes de que Aurelio se casara con Mercedes. Era un documento irrefutable que nombraba a cualquier hijo biológico de Aurelio como heredero legítimo de la mitad de su fortuna. Mi madre nunca supo de esto. Andrés murmuraba mientras estudiaba los papeles. Estoy seguro de que habría movido cielo y tierra para destruirlo. Aurelio lo escondió bien. Esperanza respondió desde la cocina. Me dijo que había personas de confianza que sabían dónde estaban los originales. Personas que Mercedes jamás sospecharía. ¿Quiénes? Isabel preguntó. Nunca me lo dijo. Quería protegerme. Cuanto menos supiera, más segura estaría. El teléfono de Andrés sonó otra vez. Otro mensaje del mismo número desconocido. Lorena Pacheco se reunió con un juez esta madrugada. Están preparando una orden para congelar todos los activos de la familia Villanueva. Mercedes quiere asegurarse de que no quede nada que reclamar. Tienen hasta el mediodía. Andrés mostró el mensaje a las mujeres. ¿Quién está enviando esto? Isabel preguntó. ¿Por qué nos está ayudando? No lo sé, pero parece saber exactamente lo que mi madre está planeando. Necesitamos actuar rápido. Isabel se puso de pie. Si Mercedes logra congelar los activos antes de que podamos presentar el testamento, no importará lo que digan los documentos. Hay alguien que podría ayudarnos. Esperanza habló con voz temblorosa. Alguien que conocía a Aurelio mejor que nadie. Alguien que quizás sepa dónde están los documentos originales. ¿Quién, mamá? El padre Ignacio Valdés. Era el confesor de Aurelio. Fueron amigos desde la infancia. Si Aurelio confió en alguien para guardar sus secretos más importantes, fue en él. La iglesia de San Sebastián estaba ubicada en uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Era una construcción modesta comparada con las catedrales imponentes del centro, pero tenía una belleza serena que invitaba a la reflexión. Isabel, Andrés y Esperanza llegaron cuando los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar los vitrales. La misa de la mañana había terminado, y los pocos feligreses que quedaban comenzaban a retirarse. El padre Ignacio Valdés era un hombre de avanzada edad, con cabellos blancos y manos que temblaban ligeramente cuando las levantaba para bendecir. Pero sus ojos conservaban una agudeza que desmentía sus años. Cuando vio a Esperanza entrar por la puerta principal, el sacerdote se detuvo en seco. El cáliz que sostenía casi se le cayó de las manos. Esperanza, susurró como si estuviera viendo un fantasma. Después de tantos años. Padre Ignacio. Esperanza se acercó con pasos lentos. Necesito su ayuda. Necesitamos su ayuda. El sacerdote miró a Andrés y luego a Isabel. Y cuando sus ojos se posaron en la joven, algo cambió en su expresión. Era reconocimiento. Era asombro. Era algo que parecía doloroso y hermoso al mismo tiempo. «Eres igual a él», murmuró el padre Ignacio, acercándose a Isabel. «Tienes sus ojos. La misma mirada que tenía cuando era joven y el mundo aún no lo había quebrado». «¿Usted sabía de mí?», Isabel preguntó. «Sabía que existías. Aurelio me lo confesó todo, aunque el mundo creía que habías muerto antes de nacer. Él nunca dejó de creer que estabas viva, y murió con esa esperanza en el corazón». «¿Murió?», Andrés intervino con voz tensa. «Mi padre falleció hace años, un infarto, según los médicos». El padre Ignacio guardó silencio por un momento. Luego miró hacia la puerta de la iglesia, asegurándose de que estuvieran solos. «Vengan conmigo. Hay cosas que necesitan saber, cosas que he guardado durante demasiado tiempo». Los guió a través de un pasillo lateral hasta una pequeña oficina llena de libros antiguos y fotografías religiosas. Cerró la puerta con llave antes de sentarse detrás de un escritorio gastado por los años. «Lo que voy a contarles no es fácil de escuchar», comenzó el sacerdote. «Y antes de hacerlo, necesito que me prometan que usarán esta información para buscar justicia, no venganza». Los tres asintieron. Aurelio no murió de un infarto. Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso. «¿Qué está diciendo?». Andrés se inclinó hacia adelante, su rostro pálido. «Lo que digo es que tu padre fue envenenado, sistemáticamente, durante meses. Pequeñas dosis que fueron destruyendo su corazón hasta que finalmente cedió». «Eso es imposible». Andrés negaba con la cabeza. «Los médicos lo examinaron. Hicieron pruebas. Médicos contratados por tu madre. Pruebas supervisadas por abogados de tu madre. Un funeral organizado por tu madre. ¿Ves el patrón?».
El silencio que siguió fue devastador. Isabel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esperanza se llevó las manos al rostro, sollozando silenciosamente. Y Andrés parecía haberse convertido en piedra. ¿Cómo sabe esto? Isabel finalmente preguntó. Porque Aurelio lo sabía. Vino a verme unas semanas antes de morir. Estaba débil, su salud deteriorándose rápidamente. Me dijo que sospechaba que lo estaban envenenando, pero no tenía pruebas. Me pidió que guardara algo para él, algo que quería que llegara a las manos correctas, si algo le pasaba. El padre Ignacio abrió un cajón de su escritorio y extrajo un sobre grueso, sellado con cera. Nunca lo abrí. Aurelio me pidió que lo entregara a su verdadera heredera cuando el momento llegara. Creo que ese momento ha llegado. Isabel tomó el sobre con manos temblorosas. El sello de cera tenía el emblema de la familia Villanueva, el mismo que había visto en la carta que su madre guardaba. «Ábrelo», Esperanza susurró. «Tu padre quería que lo tuvieras». Con cuidado, Isabel rompió el sello. Dentro había varios documentos, certificados bancarios, títulos de propiedad y algo que hizo que su corazón se detuviera. Una grabación de audio en un pequeño dispositivo digital. «¿Qué es esto?», preguntó. «La prueba». El padre Ignacio respondió. Aurelio logró grabar una conversación unas semanas antes de morir. Una conversación que lo cambió todo. Andrés tomó el dispositivo y lo examinó. «Hay una manera de reproducirlo aquí», señaló un puerto de conexión en el escritorio del padre. «Háganlo», Isabel dijo. «Necesitamos saber la verdad». La voz que emergió del dispositivo era débil pero reconocible. Era Aurelio Villanueva, hablando desde lo que sonaba como una habitación con eco. «Mercedes, sé lo que estás haciendo. Sé que me estás envenenando». Una pausa larga. Luego, la voz de Mercedes, fría como el hielo. «No sé de qué hablas, Aurelio. Tu mente te está jugando trucos. Mi mente está perfectamente clara. Más clara de lo que ha estado en años. Y sé que has estado manipulando mis medicamentos. El doctor Rivas me lo confirmó antes de que tú lo hicieras despedir. El doctor Rivas era un incompetente. Era honesto. Por eso lo eliminaste». Otra pausa. Cuando Mercedes habló de nuevo, su voz había perdido toda pretensión de inocencia. «Aunque fuera verdad, ¿qué vas a hacer? ¿Denunciarme? ¿A quién? ¿Con qué pruebas? Tengo a los mejores abogados, a los mejores médicos, a los mejores jueces en mi bolsillo. Tengo el testamento, el original, el que escribí antes de casarme contigo, reconociendo a mi hija». «¿Tu hija?». La risa de Mercedes fue cruel. «Tu hija está muerta. Esperanza perdió ese bebé hace décadas. Mientes. Siempre lo supiste. Siempre supiste que mi hija estaba viva y me lo ocultaste. ¿Y qué si lo hice? Esa niña no merece nada. Es hija de una sirvienta. Una don nadie. Es mi hija. Tiene mi sangre. Y según ese testamento, tiene derecho a la mitad de todo. Ese testamento nunca verá la luz del día. Cuando mueras, porque vas a morir muy pronto, querido, me aseguraré de que cada copia sea destruida. No podrás destruirlas todas. He tomado precauciones». «¿Precauciones? ¿Cómo cuáles? ¿Darle una copia a tu sacerdote borracho? ¿Esconder otra en algún lugar que crees que no encontraré? No encontrarás todo. Y algún día, cuando menos lo esperes, la verdad saldrá a la luz. Y ese día, Mercedes, todo lo que has construido sobre mentiras y sangre se derrumbará». Eso suena a amenaza. Es una promesa. La grabación terminó abruptamente. El silencio en la oficina del padre Ignacio era absoluto. Las lágrimas corrían por el rostro de Esperanza. Isabel sentía una mezcla de dolor y rabia que la consumía. Y Andrés parecía un hombre destruido. «Mi madre mató a mi padre». Su voz era apenas un susurro. «Lo supo todo este tiempo y lo mató. Andrés», Isabel comenzó. «No, déjame. Necesito procesarlo». Se levantó y caminó hacia la ventana, dándoles la espalda mientras sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. «Hay más». El padre Ignacio habló suavemente. «En esos documentos hay algo que Aurelio preparó específicamente para este momento». Isabel revisó los papeles hasta encontrar uno que destacaba del resto. Era un documento legal, más reciente que los otros, con una fecha de apenas días antes de la muerte de Aurelio. «Es una denuncia formal», Isabel leyó en voz alta. «Dirigida al fiscal general del Estado.
acusando a Mercedes Villanueva de intento de homicidio, fraude y conspiración para ocultar herederos legítimos. Aurelio nunca pudo presentarla, el padre Ignacio explicó. Murió antes de tener la oportunidad. Pero la denuncia sigue siendo válida. Con los documentos que tienen y esa grabación, hay suficientes pruebas para iniciar una investigación. Entonces tenemos que actuar ahora. Isabel se puso de pie con determinación renovada. Antes de que Mercedes congele los activos. Antes de que destruya más evidencia. ¿Pero cómo? Esperanza preguntó. No tenemos contactos, no tenemos dinero, no tenemos... ¿Tienen algo mejor? Una voz nueva interrumpió desde la puerta. Todos giraron. En el umbral estaba el chef Máximo Ibarra, pero no venía solo. A su lado había una mujer elegante, de mediana edad, con una cartera de cuero llena de documentos y una expresión de absoluta determinación. Les presento a la doctora Carmen Arriaga, Máximo anunció. Fiscal especial anticorrupción, y la persona que ha estado siguiendo las actividades de Mercedes Villanueva durante los últimos 3 años. La mujer entró en la oficina con pasos seguros. Lamento la intrusión, pero mi colega aquí, señaló a Máximo, me informó de los desarrollos de anoche. Llevo años buscando pruebas contra Mercedes Villanueva. Ella ha destruido carreras, arruinado vidas, y aparentemente, algo mucho peor. Pero nunca tuve suficiente para procesarla. Hasta ahora, Isabel sostuvo la grabación en alto. La fiscal sonrió por primera vez. Hasta ahora, con lo que ustedes tienen y lo que yo he recolectado, podemos detenerla. Pero tenemos que movernos rápido. Mis fuentes me dicen que Lorena Pacheco está en camino al juzgado en este momento para obtener esas órdenes de congelación. ¿Qué necesita de nosotros? Andrés habló desde la ventana, su voz ronca pero firme. Necesito que vengan conmigo. Todos ustedes. Vamos a presentar estos documentos ante un juez federal antes de que Mercedes pueda llegar al juez estatal. Y vamos a iniciar una investigación oficial por homicidio. Isabel miró a su madre, luego a Andrés y finalmente al padre Ignacio. Mi padre murió buscando justicia, dijo. Es hora de que finalmente la consiga. Esperanza tomó la mano de su hija. Vamos, mija, juntas, como siempre debió ser. Y mientras salían de la iglesia, hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza, ninguno de ellos notó la figura solitaria que los observaba desde un auto estacionado al otro lado de la calle. Lorena Pacheco sostenía su teléfono contra el oído. Señora Villanueva, tenemos un problema grave. El sacerdote los recibió, y acaba de llegar la fiscal Arriaga. Al otro lado de la línea, el silencio de Mercedes Villanueva fue más aterrador que cualquier grito. Cuando finalmente habló, su voz era hielo puro. Activa el plan B. Es hora de que esa familia aprenda lo que significa enfrentarse a mí. La guerra había comenzado, y Mercedes Villanueva no tenía intención de perder. El trayecto hacia el juzgado federal fue tenso. La fiscal Carmen Arriaga conducía con la determinación de quien sabe que cada segundo cuenta, mientras explicaba la situación legal en términos que todos pudieran entender. Mercedes Villanueva ha construido una red de protección durante décadas, dijo sin apartar los ojos del camino. Jueces estatales, políticos locales, jefes de policía, todos le deben favores o le temen. Por eso necesitamos llegar al nivel federal, donde su influencia es limitada. ¿Cómo sabe tanto sobre ella? Isabel preguntó desde el asiento trasero, donde iba apretada entre su madre y Andrés. Hace 3 años, Mercedes destruyó a una familia que se atrevió a denunciarla por fraude. El padre terminó en prisión por cargos falsos. La madre perdió la custodia de sus hijos. Y los niños fueron enviados a hogares separados en diferentes ciudades. Eso es monstruoso. Esperanza murmuró. Esa familia era la mía. Carmen respondió con voz quebrada. Mi hermano, su esposa, mis sobrinos. Mercedes los destruyó porque mi hermano descubrió irregularidades en una de sus empresas. Desde entonces, he dedicado cada día de mi vida a reunir pruebas contra ella. El silencio que siguió fue pesado. Isabel comprendió entonces por qué la fiscal estaba tan comprometida con esta causa. No era solo justicia, era personal. ¿Y el chef Máximo? Andrés preguntó. ¿Cómo encaja él en todo esto? Máximo, que viajaba en el asiento del copiloto, giró para mirarlos. Trabajé para la familia Villanueva durante 15 años. Vi cosas que me quitaban el sueño, pero tenía miedo de hablar. Miedo de lo que Mercedes podría hacerme,
hacerle a mi familia. ¿Qué cambió? Conocí a la fiscal Arriaga hace 2 años. Me ofreció protección a cambio de información. He sido su informante desde entonces, esperando el momento adecuado para actuar. Fue usted quien envió los mensajes anónimos a Andrés. Isabel comprendió de repente. Tengo contactos dentro de la mansión Villanueva. Personas que están hartas de vivir con miedo. Cuando supe lo que pasó anoche en el restaurante, supe que era el momento. El juzgado federal apareció ante ellos. Un edificio imponente de columnas blancas que representaba todo lo que la justicia debería ser. Carmen estacionó el auto y todos descendieron rápidamente. El juez Sebastián Montero es un hombre íntegro, explicó Carmen mientras caminaban hacia la entrada. Incorruptible. Mercedes ha intentado comprarlo durante años sin éxito. Por eso lo necesitamos a él específicamente. Subieron las escaleras y atravesaron los controles de seguridad. El corazón de Isabel latía con fuerza mientras caminaban por los pasillos de mármol hacia la oficina del juez. Pero cuando llegaron a la puerta, encontraron a alguien esperándolos. Lorena Pacheco estaba de pie frente a la oficina del juez, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y un sobre en las manos. Fiscal Arriaga, qué sorpresa encontrarla aquí. Su voz destilaba falsa cordialidad, y acompañada de tan interesante grupo. Pacheco, Carmen respondió con frialdad. No tienes jurisdicción en este edificio. No necesito jurisdicción para entregar un documento. El juez Montero acaba de recibir una orden de restricción temporal contra cualquier demanda relacionada con la familia Villanueva. Eso es imposible. Solo un juez de mayor rango podría... ¿El presidente de la Corte Suprema Estatal? Lorena amplió su sonrisa. Es un viejo amigo de la familia. Firmó la orden hace exactamente 1 hora. Carmen palideció visiblemente. Esto es obstrucción de justicia. Esto es procedimiento legal, querida. Quizás deberías haberlo estudiado mejor en la facultad. Isabel sintió que la rabia crecía en su pecho. Habían llegado tan lejos, habían descubierto tanto, solo para ser detenidos por tecnicismos legales manipulados. No pueden silenciarnos para siempre, dijo, dando un paso hacia Lorena. Tenemos pruebas. Tenemos una grabación donde Mercedes admite haber envenenado a mi padre. La sonrisa de Lorena vaciló por una fracción de segundo. Solo una fracción, pero Isabel la notó. ¿Una grabación? Qué conveniente. Supongo que fue obtenida de manera completamente legal y admisible en cualquier tribunal. Fue entregada por un sacerdote que la recibió directamente de Aurelio Villanueva. Andrés intervino. Y soy testigo de su contenido. Ah, el hijo pródigo que traiciona a su propia madre. Lorena chasqueó la lengua con falso pesar. Mercedes estará tan decepcionada, después de todo lo que sacrificó por ti. ¿Sacrificó? Andrés rió amargamente. Lo único que mi madre sacrificó fue a cualquiera que se interpusiera en su camino hacia el poder. Qué dramático. Pero me temo que sus dramas tendrán que esperar. Esta orden de restricción es válida por 72 horas. Suficiente tiempo para que nuestros abogados preparen una defensa adecuada contra estas ridículas acusaciones. 72 horas. Carmen frunció el ceño. Eso es inusual para una orden temporal. El presidente de la Corte consideró que las circunstancias lo ameritaban. Algo no cuadraba. Isabel podía sentirlo. Lorena estaba demasiado confiada, demasiado relajada para alguien que supuestamente solo estaba comprando tiempo. ¿Qué están planeando realmente?, preguntó directamente. Lorena la miró con algo parecido al respeto. Eres perceptiva. Tu padre también lo era. Lástima que eso no le sirvió de mucho al final. No hables de mi padre. ¿O qué? ¿Me amenazarás? ¿Me atacarás aquí, frente a cámaras de seguridad y testigos? Por favor, hazlo. Eso facilitaría mucho las cosas. Carmen puso una mano en el hombro de Isabel, conteniéndola. No caigas en su juego. Eso es exactamente lo que quiere. Lorena consultó su reloj con gesto teatral. Me encantaría quedarme a charlar, pero tengo una agenda muy ocupada. Documentos que destruir, testigos que intimidar, ya saben, lo usual. Acabas de confesar obstrucción de justicia, Carmen señaló. Era sarcasmo, fiscal. Debería aprender a reconocerlo. Con una última sonrisa venenosa, Lorena Pacheco se alejó por el pasillo, sus tacones resonando contra el mármol como pequeñas explosiones. Esto no está bien. Máximo habló por primera vez desde que llegaron. Mercedes nunca actúa solo de manera defensiva. Si pidió 72 horas,
Es porque necesita ese tiempo para algo específico. ¿Para qué? Esperanza preguntó con voz temblorosa. No lo sé, pero tenemos que averiguarlo antes de que sea demasiado tarde. El grupo se reunió en un café cercano al juzgado, tratando de reorganizar sus pensamientos y planear el siguiente paso. La fiscal Arriaga había hecho varias llamadas, buscando cualquier manera de circunvalar la orden de restricción, pero todas las puertas parecían cerrarse. Hay algo que no les he contado. Esperanza habló de repente, rompiendo el silencio tenso. Algo que quizás debí mencionar antes. Todos la miraron. Cuando Mercedes vino a amenazarme hace años, no solo trajo fotos de Isabel, trajo algo más. Un documento que me obligó a firmar. ¿Qué tipo de documento? Isabel preguntó. Un acuerdo de confidencialidad. Me prohibía hablar de mi relación con Aurelio, de tu existencia, de cualquier cosa relacionada con la familia Villanueva. A cambio, ella prometía no hacerte daño. ¿Firmaste eso? Estaba aterrorizada, mija. Eras solo una niña. Mercedes me mostró lo que podía hacer, las personas que había destruido. Firmé para protegerte. Carmen se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con algo nuevo. ¿Todavía tienes ese documento? Sí, lo guardé junto con las otras cosas en la caja. Esperanza, eso podría cambiar todo. Si Mercedes te obligó a firmar bajo coacción, el acuerdo es nulo. Y más importante, demuestra que ella sabía de la existencia de Isabel y activamente trabajó para ocultarla. Es evidencia adicional de conspiración, pero está en mi departamento. Esperanza se preocupó. Si Mercedes sabe lo que tenemos, podría enviar a alguien a buscarlo. Andrés completó la frase. O algo peor. Tenemos que ir ahora. Isabel se levantó. Espera. Máximo la detuvo. Si Mercedes está vigilando, ir directamente al departamento podría ser exactamente lo que quiere. Entonces, ¿qué sugieres? Tengo una idea. Pero van a tener que confiar en mí. El plan de Máximo era arriesgado pero ingenioso. En lugar de ir directamente al departamento de Esperanza, se dividirían en dos grupos. Carmen y Andrés irían al departamento por la entrada principal, actuando como señuelo. Mientras tanto, Isabel, Esperanza y Máximo entrarían por la puerta de servicio del edificio, que Máximo conocía por sus años trabajando en el vecindario. ¿Cómo sabes tanto sobre el edificio de mi madre? Isabel preguntó mientras caminaban por un callejón trasero. Antes de trabajar en la Corona Dorada, tuve varios empleos en esta zona. Conozco cada callejón, cada entrada, cada ruta de escape. ¿Por qué me siento como si estuviéramos en una película de espías? Porque en cierto modo, lo estamos. Mercedes Villanueva ha construido su imperio como si fuera una operación de inteligencia. Vigilancia, informantes, contramedidas. La única manera de vencerla es pensar como ella. Llegaron a la puerta de servicio. Máximo sacó un juego de llaves de su bolsillo. ¿De dónde sacaste esas llaves? Esperanza preguntó. De un amigo que trabaja en mantenimiento. Le dije que era una emergencia. ¿Y te creyó? Le dije que era para ayudar a la hija de Aurelio Villanueva a reclamar lo que le pertenece. Resulta que Aurelio ayudó a su familia hace años, cuando nadie más quiso hacerlo. Me dio las llaves sin preguntar. Subieron por las escaleras de servicio, evitando el ascensor donde podrían ser vistos. Cuando llegaron al piso de Esperanza, Máximo asomó la cabeza por la puerta con cautela. «Hay alguien frente a tu puerta», susurró. «2 hombres. No parecen del edificio. ¿Cómo los evitamos? No podemos, pero quizás no tengamos que hacerlo». Máximo sacó su teléfono y envió un mensaje rápido. Segundos después, el teléfono de uno de los hombres sonó. El hombre contestó, habló brevemente, y luego ambos se dirigieron hacia el ascensor. «¿Qué hiciste?», Isabel preguntó asombrada. «Les envié un mensaje falso desde un número clonado. Creen que Carmen y Andrés acaban de entrar por la puerta principal y necesitan refuerzos. Eso es brillante. Es supervivencia. Aprendes trucos cuando trabajas cerca de personas como Mercedes». Entraron rápidamente al departamento. Esperanza fue directamente hacia su habitación, buscando la caja con los documentos restantes. «Aquí está», regresó con un sobre amarillento. «El acuerdo de confidencialidad». Isabel lo tomó y lo examinó. Era exactamente como su madre había descrito. Pero había algo más. Algo que Esperanza aparentemente había olvidado o no había notado. «Mamá, ¿viste esto?» «¿Ver qué?» «Hay una segunda página pegada detrás. Mira, con cuidado».
Isabel separó las páginas que el tiempo había adherido. La segunda página era completamente diferente. No era parte del acuerdo de confidencialidad. Era una carta, escrita en la misma letra elegante que la carta de Aurelio. Esperanza, mi amor. Si estás leyendo esto, significa que Mercedes te obligó a firmar el acuerdo, tal como temí. Pero quiero que sepas que ese documento no tiene ningún valor legal. Lo sé porque yo mismo me aseguré de que así fuera. El notario que presenció la firma es un impostor, un actor que contraté para que Mercedes creyera que todo era legal. El verdadero notario nunca estuvo presente, lo que hace que el documento sea completamente nulo. Guardé esta carta detrás del acuerdo para que Mercedes nunca la encontrara, pero tú sí. Cuando llegue el momento, úsala. Úsala para destruir la jaula que ella construyó a tu alrededor. Te amo. Siempre te amé, y algún día, cuando nuestra hija sepa la verdad, espero que entienda que todo lo que hice fue para protegerlas. Tuyo eternamente, Aurelio. Esperanza sollozaba mientras Isabel terminaba de leer. Incluso Máximo tenía los ojos húmedos. Él pensó en todo. Isabel murmuró con admiración. Incluso desde la tumba, siguió protegiéndonos. Era un hombre extraordinario. Máximo asintió. Mercedes nunca lo mereció. El teléfono de Máximo vibró con un mensaje urgente. Problema. Los hombres regresaron. Carmen y Andrés están atrapados en el vestíbulo. Necesitan salir. Ahora. Tenemos que irnos. Máximo guardó el teléfono. Usen la escalera de incendios. Yo los distraeré. No puedes enfrentarlos solo. Isabel protestó. No voy a enfrentarlos. Solo voy a darles algo más interesante que perseguir. Antes de que pudieran discutir, Máximo salió del departamento y caminó directamente hacia los hombres que regresaban por el pasillo. «Oigan», gritó, ¿son ustedes los que buscan a la heredera de Villanueva? Acabo de verla salir por la entrada principal. Se fue en un taxi. Los hombres lo miraron con sospecha, pero la urgencia en la voz de Máximo fue convincente. Salieron corriendo hacia las escaleras principales. Isabel y Esperanza aprovecharon la distracción para escapar por la escalera de incendios. Cuando llegaron a la calle, encontraron a Carmen y Andrés esperándolas en el auto. ¿Lo tienen?, Carmen preguntó. Isabel levantó los documentos en alto. Lo tenemos. Y algo más. Algo que cambia todo. Mientras el auto arrancaba, nadie notó la motocicleta que comenzó a seguirlos a distancia prudente. Y en la mansión Villanueva, Mercedes recibía una llamada que la hizo sonreír por primera vez en horas. ¿Los tienen ubicados? Excelente. Que no los pierdan de vista. Y preparen todo para esta noche. Es hora de que mi querido hijo y su nueva hermanita aprendan una lección que nunca olvidarán. Colgó el teléfono y miró por la ventana hacia la ciudad que había dominado durante décadas. La cacería apenas comenzaba. El auto de Carmen Arriaga serpenteaba por las calles de la ciudad mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte. Habían pasado casi 24 horas desde que Isabel había dejado caer aquella fotografía en el restaurante, y en ese tiempo, su mundo entero se había transformado. «Nos están siguiendo», Máximo anunció desde el asiento trasero, mirando por el espejo retrovisor. «Una motocicleta. Lleva con nosotros desde que salimos del edificio de Esperanza». Carmen asintió sin alterar su expresión. «Lo sé. Déjalos. Quiero que Mercedes sepa exactamente a dónde vamos». «¿A dónde vamos?», Isabel preguntó. «A un lugar donde ella no tiene poder. Mi oficina en la Fiscalía Federal. Una vez que estemos dentro, ni siquiera Mercedes Villanueva puede tocarnos». El teléfono de Isabel vibró. Era un mensaje de Valentina. «Amiga, ¿dónde estás? Ramiro cerró el restaurante por orden de doña Mercedes. Dice que nadie puede trabajar hasta nuevo aviso. Estoy preocupada. Llámame». Isabel sintió una punzada de culpa. En medio de todo el caos, había olvidado completamente a su mejor amiga. Escribió una respuesta rápida. «Estoy bien. Es una historia larga. Te cuento todo pronto. Cuídate mucho. Y no te acerques a nadie de la familia Villanueva». Guardó el teléfono y miró a su madre. Esperanza estaba pálida, su respiración más agitada de lo normal. Los eventos de las últimas horas estaban pasando factura a su cuerpo ya debilitado por la enfermedad. «Mamá, ¿estás bien?» «Solo cansada, mija». Esperanza intentó sonreír, pero sus manos temblaban. «No te preocupes por mí. Deberías estar descansando, no corriendo por toda la ciudad». «¿Y perderme el momento en que finalmente habrá justicia para tu padre? Ni en sueños. He esperado esto durante toda tu vida».
Andrés, que había permanecido en silencio durante la mayor parte del trayecto, finalmente habló. Hay algo que no entiendo. Mi madre es poderosa, pero no es estúpida. Sabe que tenemos pruebas. Sabe que la fiscal está involucrada. ¿Por qué simplemente nos dejó ir? ¿Por qué no intentó detenernos en el departamento? ¿Por qué no necesita detenernos físicamente? Carmen respondió con tono grave. Mercedes Villanueva no opera con violencia directa. Ella destruye a las personas de otras maneras. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que mientras nosotros estábamos recuperando documentos, ella probablemente estaba moviendo sus propias piezas. El plan B que mencionó no es un ataque físico. Es algo peor. Llegaron a la Fiscalía Federal justo cuando el sol desaparecía completamente. El edificio era una fortaleza de hormigón y vidrio blindado, diseñado para resistir cualquier tipo de amenaza. Carmen los guió a través de múltiples controles de seguridad hasta llegar a su oficina en el 5º piso. Aquí estaremos seguros, dijo mientras cerraba la puerta. Tengo colegas que pueden montar guardia. Mercedes no se atreverá a hacer nada contra una oficina federal. ¿Y ahora qué? Isabel preguntó. Tenemos las pruebas, pero la orden de restricción sigue vigente. Hay una manera de saltarla. Carmen se sentó detrás de su escritorio. Si podemos demostrar que la orden fue obtenida mediante corrupción, un juez federal puede invalidarla inmediatamente. Y creo que tengo exactamente lo que necesitamos. Abrió una carpeta gruesa que había estado sobre su escritorio. Durante 3 años, he estado documentando cada movimiento de Mercedes Villanueva. Cada soborno, cada amenaza, cada vida que destruyó. Lo que me faltaba era una víctima dispuesta a testificar. Alguien que pudiera conectar todo. Mi hermano. Carmen continuó con voz quebrada. Él podría haber sido ese testigo, pero después de lo que Mercedes le hizo, quedó destruido. Perdió todo. Su familia, su libertad, su voluntad de luchar. ¿Dónde está ahora? Esperanza preguntó suavemente. En una institución de salud mental a las afueras de la ciudad. No ha hablado con nadie en meses. Los médicos dicen que el trauma fue demasiado profundo. El silencio que siguió fue doloroso. Isabel comprendió entonces la profundidad del odio que Carmen sentía hacia Mercedes. No era solo profesional, era visceralmente personal. Pero ahora los tengo a ustedes. Carmen se recompuso. Esperanza, tu testimonio sobre las amenazas. Andrés, tu testimonio como miembro de la familia. Isabel, tu existencia misma como prueba del fraude. Y la grabación de Aurelio. Juntos, pueden hacer lo que mi hermano no pudo. Destruir el imperio de mentiras de Mercedes Villanueva. El teléfono de Carmen sonó. Ella contestó, y su expresión cambió de determinación a horror absoluto. ¿Qué? ¿Cuándo? No, no, eso es imposible. Colgó con manos temblorosas. ¿Qué pasó? Andrés preguntó. El plan B de tu madre acaba de activarse. Carmen encendió un televisor que había en la esquina de la oficina. Los noticieros de la noche estaban transmitiendo en vivo desde las afueras de un hospital. Información de última hora. El reconocido empresario y filántropo Andrés Villanueva ha sido acusado formalmente de fraude financiero y lavado de dinero. Según fuentes cercanas a la investigación, el heredero del Imperio Villanueva habría desviado millones de dólares a cuentas personales en paraísos fiscales. Andrés se puso de pie, su rostro pálido como la cera. Eso es mentira. Yo jamás he robado un solo centavo de la empresa. La denuncia fue presentada por Mercedes Villanueva de Montenegro, presidenta de la Junta Directiva del Grupo Villanueva, quien expresó su profunda decepción ante las acciones de su hijo. La imagen cambió a una conferencia de prensa. Mercedes estaba frente a un bosque de micrófonos, vestida de negro como si estuviera de luto, con lágrimas perfectamente calibradas rodando por sus mejillas. Es el día más doloroso de mi vida como madre. Descubrir que mi propio hijo, el heredero que mi difunto esposo tanto amó, ha estado robando de la empresa familiar durante años. Pero la justicia debe prevalecer, incluso cuando el criminal es tu propia sangre. Está mintiendo, Andrés susurró. Ella misma me alejó de las finanzas de la empresa. Nunca tuve acceso real a nada. Todo lo controlaba ella. Pero eso no es todo. La reportera continuó. Fuentes policiales confirman que también se ha emitido una orden de arresto contra Isabel Montenegro, una empleada del restaurante La Corona Dorada,
por presunta extorsión y conspiración contra la familia Villanueva. Isabel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Según la denuncia, Montenegro habría fabricado documentos falsos alegando ser hija del difunto Aurelio Villanueva en un elaborado esquema de extorsión diseñado para obtener parte de la fortuna familiar. Esperanza soltó un grito ahogado y se llevó las manos al pecho. Su respiración se volvió errática, su rostro perdiendo color rápidamente. ¡Mamá! Isabel corrió hacia ella. ¡No puedo respirar! Esperanza jadeaba, sus manos aferrándose a su pecho. ¡Necesitamos un médico!, Isabel gritó. Carmen ya estaba marcando el teléfono de emergencias mientras Máximo ayudaba a recostar a Esperanza en un sofá. La mujer temblaba violentamente, sus labios adquiriendo un tinte azulado. «Mamá, por favor, quédate conmigo». Isabel sollozaba, sosteniendo la mano de su madre. «No me dejes ahora, no después de todo lo que hemos pasado». «Mija», la voz de Esperanza era apenas un susurro. «Escúchame, no dejes que gane. Tu padre, él creía en ti. Yo creo en ti. No hables, mamá. Guarda tu energía. La ayuda viene en camino. Prométemelo. Prométeme que lucharás, que no te rendirás». «Te lo prometo, mamá. Te lo prometo». Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos. Mientras estabilizaban a Esperanza y la preparaban para transportarla al hospital, Isabel permaneció a su lado, negándose a soltar su mano. «Tengo que ir con ella», dijo a Carmen. «Si sales de este edificio, te arrestarán. La orden ya está activa. No me importa. Es mi madre. Isabel, escúchame». Carmen la tomó por los hombros. «Si te arrestan, Mercedes habrá ganado. Tu madre sacrificó toda su vida para protegerte. ¿Vas a dejar que ese sacrificio sea en vano?». Las lágrimas corrían por el rostro de Isabel mientras veía a los paramédicos llevarse a su madre. «Yo iré con ella». Máximo intervino. «La cuidaré como si fuera mi propia familia. Te doy mi palabra». «¿Por qué?», Isabel preguntó entre sollozos. «¿Por qué arriesga tanto por nosotras?». Máximo la miró con ojos que reflejaban décadas de culpa. «Porque hace muchos años, cuando tu madre fue expulsada de la casa Villanueva, yo no hice nada para ayudarla. Era joven, tenía miedo, y me quedé callado. He cargado con esa cobardía toda mi vida. Esta es mi oportunidad de hacer lo correcto». Antes de que Isabel pudiera responder, Máximo ya había seguido a los paramédicos hacia el ascensor. El silencio que quedó en la oficina era devastador. Andrés se había desplomado en una silla, su cabeza entre las manos. Isabel permanecía de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad a través de sus lágrimas. Mi madre sabía que esto pasaría. Andrés finalmente habló. Por eso pidió 72 horas. Necesitaba tiempo para fabricar las pruebas falsas, para preparar su contraataque. «¿Cómo pudo hacerte esto?», Isabel preguntó. «Eres su hijo. Nunca fui su hijo. Fui su posesión, una pieza más en su tablero de ajedrez. Y ahora que me atreví a moverme por mi cuenta, decidió eliminarme del juego». Carmen estaba revisando su teléfono con expresión concentrada. «Hay algo que no cuadra». La denuncia contra Andrés menciona transferencias bancarias a paraísos fiscales. Pero para fabricar ese tipo de evidencia, necesitaría acceso a los sistemas internos del banco. Mi madre tiene contactos en todas partes. Andrés respondió amargamente. «Sí, pero esto es diferente. Estamos hablando de manipulación de registros federales. Eso requiere tecnología sofisticada y personal especializado». El teléfono de Carmen sonó nuevamente. Esta vez, cuando contestó, su expresión pasó de confusión a incredulidad. «¿Estás segura? ¿Completamente segura?». Una pausa. «No te muevas. Voy para allá». Colgó y miró a Isabel y Andrés con ojos brillantes. «Esa era mi asistente. Acaba de recibir un paquete anónimo en la recepción de la fiscalía. Dentro hay documentos que, según la nota adjunta, prueban que las acusaciones contra ustedes fueron fabricadas. Y hay algo más». «¿Qué?». «Un video. Un video que muestra a Lorena Pacheco reuniéndose con un hacker conocido hace exactamente 3 días. La misma fecha en que comenzaron a aparecer las supuestas pruebas de fraude de Andrés». «¿Quién envió esto?», Isabel preguntó. «La nota solo dice, de alguien que también fue destruido por Mercedes, pero que finalmente encontró el coraje para luchar». Carmen salió corriendo hacia la recepción. Isabel y Andrés se miraron.
la esperanza renaciendo en sus ojos a pesar del dolor. ¿Crees que es una trampa?, Andrés preguntó. No lo sé, pero si es real. Si es real, significa que mi madre finalmente cometió un error. Un error que podría costarle todo. El teléfono de Isabel sonó. Era Máximo, llamando desde el hospital. Tu madre está estable. Su voz sonaba aliviada. Los doctores dicen que fue un episodio severo de arritmia cardíaca provocado por el estrés, pero lograron estabilizarla. Está consciente y preguntando por ti. Gracias a Dios. Isabel sollozó de alivio. ¿Puedo hablar con ella? Solo un momento. Necesita descansar. Hubo ruido de movimiento y luego la voz débil pero clara de Esperanza. «Mija, estoy aquí, mamá. ¿Cómo te sientes?» Vieja y cansada. Esperanza rió suavemente, provocando que tosiera. «Pero no me voy a ninguna parte. No hasta ver a esa mujer pagar por todo lo que nos hizo. Mamá, no te preocupes por eso ahora. Solo concéntrate en recuperarte. Isabel, escúchame. Hay algo que nunca te conté. Algo sobre tu padre que podría cambiar todo». «¿Qué cosa?» Aurelio, él no confiaba solo en el padre Ignacio para guardar sus secretos. Había otra persona, alguien más cercano a Mercedes de lo que ella jamás sospechó. ¿Quién, mamá? Su propia hermana. Aurelio tenía una hermana menor que Mercedes siempre odió. La desterró de la familia hace años, le quitó todo. Pero antes de morir, Aurelio logró enviarle copias de todos los documentos. Todos, Isabel. Incluyendo el acta de nacimiento original que él mismo firmó en secreto cuando naciste. ¿Mi padre firmó mi acta de nacimiento? Sí, mija. Encontró la manera de hacerlo sin que Mercedes lo supiera. Eres legalmente una Villanueva. Siempre lo fuiste. Isabel sintió que el mundo daba vueltas. Si lo que su madre decía era verdad, no solo tenía derecho a la herencia, tenía documentación legal irrefutable de su identidad. ¿Cómo se llama? ¿La hermana de mi padre? Catalina. Catalina Villanueva. Vive en el extranjero desde que Mercedes la expulsó. Pero si alguien tiene las pruebas definitivas para destruir a esa mujer, es ella. La puerta de la oficina se abrió de golpe. Carmen entró con un sobre en las manos y una expresión que mezclaba triunfo y urgencia. «El video es real. Tenemos a Lorena Pacheco en cámara conspirando para fabricar evidencia. Esto es suficiente para invalidar todas las acusaciones contra ustedes y abrir una investigación criminal contra ella. Hay más». Isabel habló rápidamente. «Mi padre tenía una hermana, Catalina Villanueva. Tiene copias de todos los documentos, incluyendo mi acta de nacimiento firmada por mi padre». Carmen la miró con ojos muy abiertos. ¿Aurelio tenía una hermana? Eso no está en ninguno de mis archivos. Mercedes la borró de la historia familiar. Pero existe, y puede tener la clave para terminar con esto de una vez por todas. Entonces tenemos que encontrarla. Carmen ya estaba buscando en su computadora. Si logramos localizarla antes de que Mercedes se entere de que sabemos de ella... Mercedes ya lo sabe. Una voz nueva cortó el aire. Todos giraron hacia la puerta. De pie en el umbral, con un abrigo de viaje y una maleta pequeña, había una mujer de unos 60 años. Su rostro mostraba los mismos rasgos aristocráticos de Aurelio, los mismos ojos que Isabel veía cada vez que se miraba en el espejo. «Soy Catalina Villanueva», dijo la mujer, sus ojos fijos en Isabel. «Y llevo 20 años esperando este momento». Caminó hacia Isabel lentamente, sus ojos llenándose de lágrimas. «Eres idéntica a él, a mi hermano, el hombre más bueno que he conocido». «¿Usted es mi tía?» «Soy mucho más que eso, querida». Catalina sacó un sobre grueso de su bolso. «Soy la persona que va a ayudarte a destruir a la mujer que asesinó a tu padre. Y tengo todo lo que necesitamos para hacerlo». Mientras Catalina abría el sobre y comenzaba a esparcir documentos sobre el escritorio de Carmen, Isabel supo que la batalla final estaba a punto de comenzar. Y esta vez, Mercedes Villanueva no tendría dónde esconderse. Los documentos que Catalina Villanueva esparció sobre el escritorio de Carmen contaban una historia que había permanecido oculta durante décadas. Actas notariales, fotografías, registros bancarios y en el centro de todo, un certificado de nacimiento con 2 firmas. Esperanza Moreno como madre y Aurelio Villanueva como padre. Mi hermano me contactó semanas antes de morir. Catalina explicó con voz temblorosa.
Sabía que Mercedes lo estaba envenenando. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Me envió todo esto con una sola instrucción: esperar hasta que su hija estuviera lista para luchar. ¿Cómo supo que era el momento? Isabel preguntó. Porque alguien me llamó anoche. Alguien que dijo que Isabel Montenegro finalmente había descubierto quién era y que necesitaba ayuda. ¿Quién la llamó? Catalina sonrió a través de sus lágrimas. Una voz que reconocí inmediatamente. La voz de Máximo Ibarra, el hombre que fue como un hermano para Aurelio durante años. El mismo hombre que ahora está cuidando a tu madre en el hospital. Isabel sintió que su corazón se expandía. Máximo no solo había sido un informante. Había sido el guardián silencioso de un plan que Aurelio había diseñado desde su lecho de muerte. Hay algo más. Catalina sacó un último documento. Esto es el testamento definitivo de Aurelio. El que escribió 3 días antes de morir, cuando ya sabía que no sobreviviría. Está registrado en un consulado extranjero, fuera del alcance de Mercedes. Carmen tomó el documento y lo leyó en silencio. Sus ojos se abrieron cada vez más con cada línea. Esto es devastador para Mercedes. ¿Qué dice? Andrés preguntó. Dice que Aurelio sabía que Mercedes lo estaba asesinando. Dice que la deshereda completamente por su traición. Y dice que todo, absolutamente todo el Imperio Villanueva, debe dividirse en partes iguales entre sus 2 únicos herederos legítimos. ¿2 herederos? Isabel frunció el ceño. Tú y Andrés. Carmen la miró. Aurelio nunca dejó de amar a su hijo. Solo quería protegerlo de su madre. En este testamento, reconoce a Andrés como víctima de Mercedes tanto como tú. Andrés se dejó caer en una silla, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Mi padre, incluso después de todo lo que mi madre le hizo, pensó en mí. Siempre pensó en ti. Catalina se acercó a su sobrino. Me hablaba de ti constantemente. Estaba tan orgulloso del hombre en que te estabas convirtiendo. Odiaba ver cómo Mercedes te controlaba, pero sabía que algún día encontrarías la fuerza para liberarte. Y lo hice. Andrés susurró. Llegué tarde, pero lo hice. Llegaste exactamente cuando debías llegar. Isabel tomó la mano de su hermano. Llegamos juntos. La noche que siguió fue una tormenta de actividad legal. Carmen trabajó sin descanso, coordinando con jueces federales, preparando órdenes de arresto, asegurando que cada pieza del rompecabezas estuviera en su lugar. Cuando el sol comenzó a elevarse sobre la ciudad, todo estaba listo. La detención de Mercedes Villanueva fue transmitida en vivo por todos los canales de noticias. La mujer que durante décadas había aterrorizado a la ciudad fue sacada de su mansión esposada, su rostro contorsionado por la furia mientras gritaba amenazas que nadie escuchaba. Lorena Pacheco fue arrestada minutos después, el video de su conspiración reproduciéndose en cada pantalla como prueba irrefutable de su complicidad. El juez que había firmado la orden de restricción renunció antes de que pudieran destituirlo, su carrera destruida por su propia corrupción. Y en un hospital de la ciudad, Isabel sostenía la mano de su madre mientras las noticias mostraban el colapso del imperio de mentiras de Mercedes. «Lo logramos, mamá», Isabel lloraba. «Papá tenía razón. La verdad siempre encuentra su camino». Esperanza sonrió débilmente, su color regresando lentamente a sus mejillas. «Tu padre estaría tan orgulloso de ti. Yo estoy tan orgullosa de ti». La puerta de la habitación se abrió. Andrés entró con un ramo de flores, seguido por Catalina y Máximo. Detrás de ellos, con una sonrisa enorme, venía Valentina. «Amiga». Valentina corrió a abrazar a Isabel. «Lo vi todo en las noticias. No puedo creer todo lo que pasó. ¿Por qué no me llamaste antes? Todo pasó tan rápido». Isabel rió entre lágrimas. «Pero estás aquí ahora. Eso es lo que importa. ¿Están locos si creen que me iba a perder esto? Además, alguien tiene que asegurarse de que no te vuelvas una millonaria presumida». La habitación se llenó de risas, un sonido que parecía imposible apenas unas horas antes. Catalina se acercó a la cama de Esperanza. «Tú debes ser la mujer que mi hermano amó toda su vida», dijo suavemente. «Ahora entiendo por qué. Tienes el corazón más valiente que he conocido». «Solo hice lo que cualquier madre haría», Esperanza respondió. «Proteger a mi hija. Hiciste mucho más que eso. Le diste a Isabel la fuerza para convertirse en quien es.
Eso es un regalo que ninguna fortuna puede comprar. Las semanas siguientes trajeron cambios que Isabel nunca habría imaginado. El testamento de Aurelio fue validado, y tanto ella como Andrés fueron reconocidos como herederos legítimos del Imperio Villanueva. Pero la primera decisión que tomaron juntos no fue sobre dinero o propiedades, fue sobre justicia. Usaron parte de la fortuna para establecer una fundación en nombre de Aurelio Villanueva, dedicada a ayudar a víctimas de abuso de poder. La familia de Carmen, incluyendo su hermano, que finalmente comenzó a recuperarse, fueron los primeros beneficiarios. Esperanza recibió el mejor tratamiento médico disponible. Los doctores dijeron que su recuperación sería larga, pero por primera vez en años, tenía esperanza real de una vida plena. Máximo fue nombrado director del restaurante La Corona Dorada, que Isabel y Andrés decidieron mantener abierto como un símbolo de donde todo había comenzado. Valentina fue ascendida a gerente, finalmente recibiendo el reconocimiento que siempre mereció. Y Ramiro Fuentes, el gerente que había sido cómplice silencioso de tantas humillaciones, fue despedido. No con crueldad, sino con la clara advertencia de que el silencio ante la injusticia también tiene consecuencias. Un mes después de la caída de Mercedes, Isabel visitó el cementerio donde Aurelio Villanueva descansaba. Andrés caminaba a su lado, ambos llevando flores. Se arrodillaron frente a la tumba, el silencio del lugar roto solo por el canto de los pájaros. «Hola, papá», Isabel susurró. «Sé que nunca nos conocimos en persona. Sé que la vida nos robó esa oportunidad, pero quiero que sepas que te sentí conmigo cada momento de esta lucha. Tu amor nos protegió incluso desde el otro lado». Andrés tomó la mano de su hermana. «Perdóname, papá, por todos los años que no vi la verdad, por todas las veces que dejé que el miedo me controlara. Pero te prometo que de ahora en adelante viviré de la manera que tú habrías querido, con honestidad, con coraje, con amor». Una brisa suave los envolvió, como si Aurelio estuviera respondiendo desde donde fuera que estuviera. Isabel cerró los ojos y por un momento pudo jurar que sentía la presencia de su padre. No como un fantasma, sino como una calidez en su corazón que nunca había sentido antes. Cuando abrió los ojos, vio a su madre acercándose lentamente, apoyada en el brazo de Catalina. Esperanza todavía estaba débil, pero había insistido en venir. Se detuvo frente a la tumba de Aurelio, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Cumplí mi promesa, mi amor», susurró. «La protegí, y ella se convirtió en todo lo que soñamos que sería». Isabel abrazó a su madre mientras Andrés y Catalina se unían a ellos. 4 personas que la tragedia había separado, finalmente reunidas por el amor que había sobrevivido a todo. Esa noche, mientras la familia cenaba junta en el pequeño departamento donde Isabel había crecido, Esperanza levantó su copa con manos todavía temblorosas pero firmes. «Por Aurelio», dijo, «por el hombre que nos amó lo suficiente como para plantar semillas que florecerían décadas después de su partida. Por papá», Isabel y Andrés respondieron al unísono. «Y por nosotros», Catalina añadió, «por la familia que finalmente encontró el camino de regreso a casa». Afuera, las estrellas brillaban sobre una ciudad que había presenciado la caída de un imperio construido sobre mentiras y el nacimiento de otro construido sobre la única fundación que verdaderamente perdura: el amor. No, atrás, atrás. Ahí, mira. Ah, pues sí. Vamos con que no nos vayan a dar vajilla. No mames, güey, pero ¿Qué? estos son para venta, ¿no? No, estos son para guardar. Chinga, pues no me deja guardar ahí nada. No seas mamón. Por atrás. No, No. güey. O a ver, muévelos. Pero deja de los muevo. A ver ahí. No, es que yo creo que no te permite porque estás fuera de la tienda, güey. Pero no me deja agarrar nada. Ah, es que estoy en construcción. ¿Qué onda, Miguel?
Sí, creo que afuera no, güey. Pues mételos, güey, ya. Pues ¿Dónde verga lo pongo, güey? Aquí adentro ya no hay espacio, dice. bien, tú qué show. ¿Ya no hay espacio adentro? No, mira, dice que lo puedo poner hasta acá. A ver, pásame las ¿Hasta cosas. dónde? Hasta su ¿Hasta dónde? chingada madre. No mames, güey, va a ser la misma mierda. No, no se pueden poner ahí, güey. ¿No? No mames, no, todavía no, amigo. Estoy con el Marco Aurelio y Memo está jugando. ¿Qué estás jugando, Memo? Agarrarse su cosita. Yo Ajá. jugué un arranque de mi LOL y luego una de TFT. No te Ya me dejó, paso a ¿verdad? retirar. Ponerlos. Entonces, Me- Memo, sí, me saludan a Miguel, cuídense mucho, Marcos, descansa. descansa Al ya, igual, Memo. amigo, descansa. Muy buenas noches. Realmente, Buena amigo. noche. Buenas noches. Buenas noches. Saludos al Memo, dice el Miguel. Pues ya déjalos ahí, güey. Pues ya Pues ya hay valió que verga comprar ya. la expansión de la tienda en la que sigue. Mames, te estás cagando en todos lados. Pues, güey, no mames. Tú también tienes cagada acá atrás. ¿Dónde? Hasta atrás. ¿En el fundillo? Ahí. ¿Qué andas haciendo, Miguel? ¿Ya regresaste de ir a comer, de comer con tu señora o qué show? Vamos, tenemos un cagadero, neta. No mames, no se ha ido el camión, güey. Ah, viene lleno, güey. Vete a la verga. Pues, güey, te estoy diciendo, ayúdame a bajar. Pues ahora sí déjalo Sí. afuera, güey. No, porque se van a poner locos estos güeyes. No, afuera no. Atrás, bueno, sí, ya se ve que sí, ya se está subiendo la barrita, güey. Pero mientras, güey. Tu puta Te parece madre. pinche pan feo, ¿no? Está la verga, güey. Viene bien lleno esta madre. Pues ese era el chiste, ¿no? No, pero estás viendo que tenemos un cagadero, tenemos más. Pues yo estaba confiado en tus pinches estantes que no sirvieron de un culo, Que güey. yo también estaba confiado, valió verga. ¡Eh! Pero nos chingó, güey. Llevaba cajas todavía en el carro. ¿Neta? Pues, se veía que me llevaba cajas, no sé. Ahora mete, Nos güey. han chingado. Espérate, deja limpiar. No, güey, estamos de la verga. Del almacén. Necesitamos contratar a alguien, güey, que sea el almacenista. No, es que el pedo, güey, es que no tenemos espacio. Bueno, eso sí también. No mames, ¿por qué aventaste esto hasta acá, güey?
¿Cuál? No, güey, Esos botes de... yo lo estoy poniendo aquí y ya solitos se van aventando, güey. No mames. Sí. Pues hay que rellenar, güey, rápido. Fíjate en la gas, güey, si te falta algo de... No No, la gas mames, la güey, rellené. hay hasta acá, cabrón. No, es que cuando los vas aventando solito van volando, güey. ¿Hasta dónde hay? Ah, vete atrás Ah, y síguete, güey, no veo nada. hacia la izquierda. ¿La verga dónde, güey? Ah, la verga, sí. Te digo que el camión nos estaba chingando, güey, se le cayeron las cosas, güey. Vete a la Pues verga. mete cosas ya aquí, güey, aquí en estos estantes. Verga, yo no veo nada. ¿Qué no hay? Ah, que yo no, mira. ¡Puta! ¿Qué, güey? No, güey, se fue a la basura. ¿Qué se fue a la basura? Una caja, no vi de qué era. Es que quería ver si podía ponerlos aquí, pero no. Entonces Pues, tenemos que limpiar, güey. pues si lo pongo aquí, ¿qué pasa? Ah, no paso. Pero no, no está tan sucia la tienda, güey. Afuera tampoco. El autocobro de la gas sí funcionó, güey. A la verga, la verga. No más aguas con las cajas porque si agarras una de hasta abajo salen volando todas, ¿eh? Chinga tu madre. No mames, me aventaste una pinche caja hasta acá, güey. Pues está creo todo lleno, güey. No, no hay casi nada vacío. ¿Tienes una caja vacía? Préstamela. No, no digo, no hay nada casi vacío. Pero podemos poner otro de estos. Yo digo que, mira, vamos a hacer esto. Y puedes poner otro. ¿Viste? Entonces, rellena estos de acá, mira, ven. Acá hay más para rellenar. Para ir vaciando ahí, güey. Es lo que estoy haciendo, güey. No es que es un pinche cagadero. Tráete chescos, güey, mira. Ya está acá organizado este pedo, mira. Espérame, espérame. Estoy acomodando aquí, güey. Chinga, acá no hay light. Vamos a poner todo esto ahí. Debemos de tener un chingo de refresco.
Creo que es lo que menos vendemos. ¿Qué? ¿Refresco? Sí. A ver, me dio sueño, güey. Más hay que acomodar y ya nos vamos a mimir. La madre. Ya vas a empezar de nene. Mames, ya es la una, mamón. ¿Y? Mañana me voy a levantar temprano. Puta madre. ¿Mañana vas a abrir? No. Mañana no. Ya mañana le damos en la temprano o en la tardecita. Estoy diciendo Este no que es. rellenes de estos. Vamos a rellenar con estos. Mira, más de esto. Voy a dejar esta caja que no tiene nada. Necesito lo enlatado. Chingada, tal, no está. No, pinche cagadero. Ah, verga. Ah, vale, verga, estos son iguales.